Reporte 100. Tengo en el teléfono a la subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación y Cultura, Patricia Calles Villegas, a quien le agradezco que nos tome una llamada. Patricia, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, muchas gracias a ustedes por recibirnos en este espacio noticioso. Gracias, Patricia. Me gustaría platicarle, o me gustaría preguntarle más bien, que nos platique usted del calendario escolar para este año, para este ciclo. ¿Es un calendario distinto al calendario del año pasado? Sí, de hecho, como es sabido, pues la Rectoría de la Educación la tiene el gobierno federal. La Secretaría de Educación Pública, en el mes de mayo, emite precisamente un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, publicando el calendario escolar para las escuelas de educación básica de todo el país. Y emite un solo calendario, un calendario de 190 días. Sí. Y ese calendario de 190 días lo tenemos que observar todas las entidades. Da una oportunidad de flexibilizar el acomodo de los días, pero lo que no nos da la oportunidad es reducir los días. O sea, podemos decir, en Sonora se van a suspender clases estos 3 días, pero estos 3 días los vamos a recuperar al término del ciclo. En lugar de salir el 6, vamos a salir el 9, ¿no? Entonces no da la opción de hacer los ajustes como en años anteriores, que nos permitían un calendario ajustado, ¿no? Que es lo que hacía Sonora, publicaban el calendario de 200 días, incrementábamos media hora en el horario de verano, y esa media hora recuperaba las horas de los 15 días que recortábamos al término del ciclo escolar. En el mes de julio, pues la mayoría de las entidades salía el 15 de julio, 12 de julio, nosotros salíamos el 25 de junio, 26 de junio, ¿no? O hasta el 28 a veces. El año pasado salimos al 28. Sin embargo, este año no hay esa opción. Tiene un solo calendario observable, 190 días hábiles para todas las entidades del país. Sí, el año pasado, ¿cuántos días efectivos de clases hubo en el calendario anterior? 185. 185. Sube 5 días entonces este año en el caso de Sonora. Ahora, el año pasado, el ciclo pasado, los niños salieron de vacaciones de verano el 28 de junio. El 28 de junio. Este próximo verano, ¿en qué día saldrán de vacaciones los niños o qué día termina el ciclo escolar? El último día para los niños es el 6 de julio. 6 de julio. 6 de julio, ajá. Y en esos días anteriores, el 6 de julio es lunes. El día 1, 2 y 3 es para que los maestros entreguen a los padres de familia, ¿sí? Las boletas de las evaluaciones y expliquen precisamente cómo cerraron el ciclo escolar sus hijos, ¿no? O sea, sus alumnos, en el caso de los maestros. Y el calendario está muy puntualizado. ¿Cuáles son las actividades? Posteriores a ello, pues ya los maestros siguen trabajando con el Consejo Técnico Escolar de cierre el día 7, con los ajustes administrativos 8, 9 y 10, y ya el receso escolar a partir del 11, ¿no? Ahora, los horarios también se modificaron en este calendario escolar, se modificaron en el caso del estado de Sonora, o más bien se unificaron a los horarios nacionales. Así es, más bien nosotros modificábamos el de entrar a las 7:30. O sea, el horario regular es el que ahora vamos a vivir en este ciclo escolar permanente. Nosotros coloquialmente decíamos, entra en vigencia el horario de invierno, pero en realidad el horario de invierno era el horario regular para primaria y preescolar. Sí. A primaria y preescolar, telesecundaria, le aumentábamos media hora más a la jornada para poder reducir esos 15 días del calor, ¿no?, al término del ciclo. Sin embargo, en secundaria se hacían ajustes a las horas lectivas para poder entrar media hora más tarde en invierno. O sea, el horario de invierno en secundaria sí se ajustaba un poco para que pudieran entrar los muchachos media hora más tarde. Sin embargo, en el resto de los niveles educativos se trabajaba media hora adicional, 30 minutos adicional durante el verano, ¿no? Que el sol pues aquí privilegia que amanezca más temprano, que oscurezca más tarde, y pues no había ningún problema. Sí. Sin embargo, pues ahora nos ajustamos a un solo calendario
y pues el horario es para todo el año, ¿no? El horario de invierno no es de invierno, el horario de invierno es el regular, ¿no? Sí, es decir, en diciembre no significa que si en primaria matutina se entra a las 8, se vaya a entrar a las 8:30 o a las 9. Se va a entrar a las 8 en diciembre, enero, en los meses de frío. Todo el año entonces este horario se mantiene de 8 a 12:30 en la primaria matutina y en la vespertina de 13:30 a 18 horas, y en el caso de preescolar de 9 a 12 y de 13:30 a 16:30 horas. Así quedan los horarios. Es para todo el año, o sea, es un solo horario y ningún centro de trabajo público, sí, porque ya vemos que los particulares tienen un horario más ampliado, o sea, ahí no, ponerle más horas al día de clase no es problema, quitarles está estrictamente prohibido, ¿no? Únicamente se puede hacer un ajuste de entrar más tarde, pues todos sabemos que de repente hay tormentas, o hay nevadas, sí, hay frío intenso, y la Unidad Estatal de Protección Civil es quien nos recomienda a la Secretaría de Educación y Cultura, y la Secretaría de Educación y Cultura, acorde a las recomendaciones de la Unidad Estatal, de la Coordinación Estatal. Los municipios deben de coordinarse con la Coordinación Estatal, sí, para que ellos sean quienes nos recomienden y nosotros ya emitimos los comunicados conforme a la situación que se esté viviendo. No se puede tomar decisiones nada más de que vamos a entrar más tarde o vamos a salir más temprano unilateral, ¿no? O sea, no está permitido. Sí. Entonces, sí, eso se tiene que observar muy bien. Estamos platicando con la subsecretaria de Educación Básica, Patricia Calles Villegas. Patricia, ¿cuántos años tenía Sonora adecuando o haciendo su propio calendario escolar y por qué este año no se pudo? Teníamos 20 años, un poquito más de 20 años. Este año no se pudo porque pues los mandatos que da la federación pues no nos los permite. O sea, no hubo flexibilidad del gobierno federal. Pues el acuerdo es muy claro, ¿no? Está escrito y está publicado en el Diario Oficial de la Federación. Sí. Es el calendario único y desde observancia de todas las escuelas públicas y particulares. Aunque en Sonora haya 40, 42 grados centígrados en julio, 45 inclusive, 47 grados centígrados, y en la Ciudad de México pues tengan 30. Sí, mire, le voy a hacer un comentario. Sí. Si nosotros hubiéramos entrado el 19 de agosto, ¿sí? Pues que era lo más normal, ¿no? Normalmente nosotros hubiéramos pensado que el calendario podría empezar el 19 de agosto, que era nuestro plan al cierre del ciclo escolar anterior, antes del cierre del ciclo escolar anterior. No sé, las temperaturas del 19 de agosto al 26 no distan mucho de las temperaturas de la última semana o los primeros días de julio, ¿no? Creo que así estamos. O sea, se compensa una cosa con la otra. Sí, en realidad este calendario nos explicó muy claramente allá el secretario de Educación Pública, fue el que reunía más el consenso de todas las entidades de la República en cuanto a la aportación y se parece mucho al calendario que antes teníamos en Sonora, pero con una semana antes el ingreso a clases, o sea, en lugar de haber sido el 26 pudo haber sido el 19, pero con 5 días adicionales. Sí. En lugar de 200 se ajustó a 190 días. Entonces, es muy difícil también, entiendo, ¿no? Para la federación tener diferentes calendarios en todas las entidades por las actividades que se tienen que alinear para todos los niveles. Y se parece mucho al de Sonora. A Sonora se le estuvo consultando también de allá de la federación cómo habíamos operado todos esos años con ese calendario de 185 días, con los horarios, etcétera, etcétera, pero al final de cuentas se dictó un solo calendario escolar, ¿no? Sí. Y somos muy respetuosos en la entidad, la Secretaría de Educación y Cultura, el gobierno del Estado, nuestra gobernadora, la licenciada Claudia Pavlovich, el secretario de Educación Víctor Guerrero González, y pues todos los que estamos aquí en el servicio público, tenemos que ser muy respetuosos de lo que dicta la federación, ¿no? Sí. Siempre lo hemos sido y tenemos que hacerlo, opinamos a nivel nacional, obviamente, llevamos las inquietudes que se presentan aquí en nuestra entidad, pero ya las decisiones finales se toman en la instancia que corresponde a nivel federal, y mientras la Rectoría de la Educación esté en la Secretaría de Educación Pública, nosotros vamos a respetar
lo que dicte la Secretaría de Educación. Ahora, Patricia Argüelles, en el caso de las escuelas particulares, estas tendrán que acatar 190 días de clases, también tendrán que acatar salir el 6 de julio, como acataron entrar ayer 26 de agosto, pero una duda, sé que a usted le corresponde la educación pública, pero en la educación privada, si se extendió el calendario 6 días de julio o va a terminar en julio, ¿las escuelas particulares cobrarán el mes de julio colegiatura? Mire, las cuestiones empresariales de las escuelas no nos toca a nosotros revisarlo. A nosotros sí nos toca revisar que cumplan con plan y programas de estudio. Sí. La supervisión técnico-pedagógica, académica, de cumplimiento a calendario nos toca ahí en la Secretaría de Educación y Cultura, la Subsecretaría de Educación Básica. Las cuestiones económicas son de otra situación, está la ¿cómo se llama? La Profeco. La Profeco y otras instancias donde pueden revisar esas situaciones. Ya esos son acuerdos entre padres y la propia institución, ¿no? Que es privada. Sí. ¿Sí? Nosotros estamos puestos para brindar educación pública y de calidad a todas las niñas, niños y adolescentes en Sonora, y los que optan por la escuela privada ya son contratos particulares entre el ciudadano y la escuela empresa, ¿no? Sí. En ese sentido. Ahora, Patricia Calles, subsecretaria de la SEC, otro dato que saltó es que el 23 de diciembre inicia el periodo vacacional de invierno, casi en Navidad. Sí, a ver, en el caso de los periodos de descanso, de vacaciones. De descanso, todos los periodos los marca el calendario. El calendario está publicado y tal cual los tenemos que respetar. Pues si nosotros adelantábamos la salida en esas fechas, tendríamos que incorporar otros días en otras, pero no es posible porque también hay cuestiones laborales que observar, los 10 días de vacaciones obligatorios para el personal, etcétera, etcétera. O sea, son muchas cosas que se tienen que revisar, ¿no? Aunque 23 de diciembre es lunes, ¿verdad? Domingo es 22. Y vamos regresando ahí. Sábado es 21 y hay consejo técnico el día 20. Así es. Entonces los alumnos pues salen desde el 19, ¿no? O sea en realidad en los hechos saldrán desde el 19 de diciembre. Así es. Los profesores el día 20, bueno, 21, ¿no? Porque tendrán consejo técnico. ¿Los consejos técnicos se mantienen como se venían desarrollando los últimos viernes de cada mes? Mire, hay una variable ahí en los consejos técnicos. La mayoría se establecieron déjenme, aquí tengo la fecha exacta. Se establecieron en los días viernes, pero por ejemplo el último, que es el 7 de julio, es martes, y ya los alumnos ya están de vacaciones, no como en los calendarios anteriores, que nos quedaba prácticamente a la mitad de junio. Sí. Entonces, los consejos técnicos también los programó la Federación en función del calendario publicado. Aquí está, mire, los consejos técnicos que tenemos a nivel, por ejemplo, ahorita tuvimos una fase intensiva de consejo técnico previo al inicio del ciclo escolar. Sí. Posteriormente tenemos el primer consejo técnico el viernes 4 de octubre, ya no es el último viernes de cada mes, aquí la Federación lo estableció el día 4 de octubre, para lo cual tuvo que modificar el lineamiento. El siguiente consejo técnico es el día 15 de noviembre. Luego tenemos, como usted bien lo dijo, el consejo de diciembre es el 20 de diciembre. Sí. Tenemos la otra sesión de consejo técnico el 31 de enero. Ya después viene el siguiente en marzo, que es el 13 de marzo, es viernes. El 31 de enero, el 20 de diciembre y el 31 de marzo, así como el 15 de noviembre, son en viernes. Posteriormente tenemos un consejo técnico, que ese sí nos llamó mucho la atención y pues ya estaba publicado y no los cambiaron, que es el lunes 4 de mayo. ¿Sí? Ahí tenemos un intervalo que marcó la Federación y lo tenemos que acatar porque no nos permiten mover los consejos técnicos a las escuelas públicas. Sí.
A las escuelas particulares, si ellos desean hacerla por la tarde para no suspender clases, o el sábado lo pueden hacer. O sea, ese lunes 4 de mayo pues los estudiantes harán puente, ¿no? Por el 5 de mayo. Los estudiantes estarán fuera desde el 1 de mayo hasta el 5 de mayo. Pero los profesores no, porque ellos tendrán que ir a consejo técnico ese lunes 4. Exactamente. Sí. Y el día 5 de junio, que es viernes, también es la 7ª sesión de consejo técnico, y culminamos con la 8ª sesión, que es la de cierre, el martes 7 de julio. Muy bien. Entonces, esas son las 8 sesiones ordinarias de consejo técnico, obligatorias, o sea, no es una situación de que si quiere la escuela o no quiere, o no, es obligatorio, porque ahí es donde se revisan los avances de los alumnos, se le da seguimiento al programa, ahora lo que era la ruta de mejora escolar, ahora es el programa escolar de mejora continua. Sí. Entonces, en esa situación, pues tenemos que ser muy precisos de tener que cumplir con esas sesiones de consejo técnico. Muy bien. Patricia Calles Villegas, subsecretaria de Educación, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada. Gracias a ustedes y pues un éxito para este inicio del ciclo, y vamos a estar atentos para ir remediando las situaciones que se nos van presentando día a día. Muy bien, es la subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación y Cultura, es decir, responsable de los preescolares, primarias y secundarias en la entidad. Reporte 100.